Me he encontrado esta publicación donde claramente nos dicen que actualmente no hay planes para un airdrop oficial y no es por falta de dinero, ya que como podemos ver en esta publicación, el conocido exchange FTX le ha dado 300 millones de financiamiento al proyecto de Sui Network. Este comentario del propio Sui Network nos aclara que básicamente apenas están en la DevNet, que todavía no han pasado a la testnet como para hacer un airdrop. A pesar de que Sui Network todavía no tiene un token, es esta una de las razones por la que debemos interesarnos muchísimo en este proyecto para estar al pendiente de un posible airdrop, teniendo en cuenta que los proyectos por lo general tienen una lista de requisitos y por cada requisito que cumplamos van asignando recompensas. Lo que hasta este punto nadie sabe es que si el proyecto de Sui Network tomará en cuenta a aquellas personas que hayan participado en la DevNet, que es la fase en la que está en este momento el proyecto. Así que en 3 sencillos pasos quiero enseñarte cómo podríamos entrar en este momento a participar por un posible potencial airdrop que pudiera hacer Sui Network. Si estos temas te gustan, suscríbete al canal y por favor, regálame un me gusta, que para ti es gratis, pero a mí me ayudas un montón. El paso 1 es descargarnos la wallet de Sui. Para ello, en la descripción he dejado el enlace que te va a traer hasta aquí y hacemos clic directamente en este botón azul para añadir a Chrome y luego acá arriba. Al terminar de instalarse, automáticamente se abre esta ventana. Hacemos clic en este botón azul y para crearnos una nueva cuenta, hacemos clic en el botón de la parte de arriba. Vamos a escribir una contraseña, la vamos a repetir y marcamos esta casilla. Al darle en el botón azul, vamos a recibir 12 frases secretas que te aconsejo anotar en un papel y guardar en un lugar seguro, ya que si las pierdes no podrás volver a entrar en tu cuenta de Sui. Ya abierta la wallet, podemos mirar en la parte superior que no tenemos monedas. Debemos reclamar monedas para poder probar el proyecto. Así que la primera opción es venir a esta página llamada Blue Moon. Aquí vamos a conectar nuestra wallet en la parte superior derecha y seleccionando Sui Wallet. Del lado derecho hacemos clic en ese botón azul y ya estamos conectados. En la parte superior hacemos clic en ese botón que dice Sui Faucet. Esperamos un momento y nos dice que ya se han acreditado monedas. Si abrimos la billetera, podemos mirar que ya tenemos monedas. Si esta opción no te funciona, puedes usar la opción número 2, que es venir hasta el Discord, hacer clic en este enlace. Estando en Discord, hacemos clic en este botón que dice verificar, hacemos este captcha y me dice que ya estoy verificado. Ahora del lado izquierdo vamos a bajar y vamos a buscar el apartado o el chat llamado DevNet Faucet. Vamos a abrir la billetera de Sui y en la parte superior copiamos nuestra dirección de la billetera. Volvemos a Discord y en el chat escribimos el signo de exclamación Faucet y pegamos la dirección. Volvemos a abrir la billetera de Sui y ahora podemos mirar que de forma automática se han asignado más monedas. El paso 2 es abrir la billetera de Sui, venirse a la parte inferior donde dice Apps y luego en la parte superior podemos mirar este apartado que dice Sui NFT Mine. Le damos clic allí, se nos abre esta nueva página y le damos en conectar. Aceptamos del lado derecho y lo que vamos a hacer es mintear un NFT para que quede un registro. En la primera línea escribimos un nombre, en la segunda línea agregamos una descripción y por último, si queremos, agregamos un enlace hacia una imagen. En este caso yo he agregado una del logo del canal. Le damos en crear, aceptamos del lado derecho y nos dice que ya se ha creado el NFT exitosamente. Si abro nuevamente la billetera de Sui y vengo al apartado inferior que dice NFTs, en la parte superior podemos ver el NFT que acabo de mintear. Recordemos que las monedas, los NFT y todo lo que estamos haciendo en esta red de pruebas no tiene ningún valor en este momento más que para un posible airdrop. El tercer paso es abrir nuevamente la billetera de Sui, venimos hasta el apartado que dice Apps y luego aquí podemos ver en la parte inferior que hay una lista de proyectos que están trabajando dentro de la red de Sui. Por ejemplo, si hago clic en este que dice Keep Safe, me envía directamente a esta página que básicamente es un mercado de NFTs. Hago clic en la parte superior que dice Connect, me conecto directamente con Sui a través de la última opción. Del lado derecho me conecto y en la parte superior puedo mirar que ya estoy conectado. En la parte inferior podemos mirar que hay muchísimos NFTs
NFT. Solo para interactuar con el proyecto podría bajar un poco y sobre cualquiera de las imágenes o NFTs que vemos en pantalla podríamos hacer clic en ese botón azul para intentar hacer una puja. De igual forma, en la parte superior podemos hacer clic en Create para intentar crear nuestros NFT y de esta manera interactuar un poco con el proyecto. De igual manera, si vengo nuevamente al apartado de apps dentro de la wallet de Sui, hay otros proyectos que podemos utilizar, como por ejemplo este Ethos 2048, donde básicamente es un juego en el que podemos hacer clic en ese botón marrón para conectarnos en la parte inferior con nuestra wallet de Sui. Esto es básicamente un jueguito en el que vamos a recibir un NFT por simplemente ir jugando un juego bastante sencillo y acumulando puntos a la vez, tal como lo acabo de hacer en un momento. Esto que me aparece a la derecha es un NFT que puedo claimear haciendo clic en ese botón marrón y luego aprobarlo. Y vengo al apartado de NFTs dentro de la wallet de Sui, podemos mirar que aquí está. Investigando bastante he notado que a pesar de que el proyecto grande como Sui Network no haga un airdrop, es posible que los proyectos que están dentro de Sui Network como este o como cualquier otro sí puedan hacer un airdrop. Adicionalmente, en la descripción voy a dejar este Excel que es de la gente de Sui Station, que básicamente se están dedicando a hacer un Excel con todos los proyectos que están dentro de Sui y que del lado derecho nos están colocando en una columna los proyectos que han confirmado sí o no un posible airdrop. Ganas, estaría bien que lo revisaras. Adicionalmente, investigando un poco, he visto que recientemente en agosto abrieron un registro para ser validadores en la red, donde cada uno iba a conseguir hasta 2000 monedas Sui por cada ola de testnet en la que participaran. Básicamente para esto necesitábamos equipo. Por último, quería avisarles que va a haber muchos estafadores y muchas estafas cerca de estos posibles airdrops. Por ejemplo, en este tweet Sui Network nos hace saber que ellos no tienen token, por tanto no hay ninguna venta en ninguna plataforma. Precisamente porque no tiene token el proyecto es que todos tenemos el ojo encima de este proyecto, ya que están juntando muchísimo dinero, por lo que si hicieran un airdrop tienen bastante para pagar. Si estos temas de los airdrops te gustan para ganar criptomonedas gratis o participar en ellos, en pantalla te estoy dejando otro proyecto bastante interesante donde puedes entrar, participar y dejar tu registro para que te tomen en cuenta en ese airdrop. Toda la información la tienes en pantalla, solamente haz un clic para aprovechar la información.